La carrilla espiritual. Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. Y hoy tenemos una excelente invitada y un excelente tema. Ella es Mirta y es astróloga. Mirta, ¿cómo estás? Hola Dan, ¿cómo estás? Un pues placer. Tenía muchas ganas de que vinieras. Estuve buscando durante mucho tiempo a alguien que nos pudiera explicar de este tema, y es la era de Acuario. Y la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué es la era de Acuario? ¿En qué era estamos? ¿Y cuál era la era de antes? ¿Y qué ocurre con la entrada de esta era? etc. Fíjate que hay muchísima información y muy variada que puedes encontrar en todos lados, porque hay dos opiniones diferentes, la de los astrónomos y la de los astrólogos. Y dentro de los astrólogos hay muchísimas fechas dadas. ¿Por qué? Porque nadie sabe del tiempo. Es más, podemos decir que el tiempo no existe, ¿cierto? Sí. Entonces no podemos dar un tiempo en específico. Lo que sí podemos hablar es de lo que estamos viviendo y la energía que estamos sintiendo. Las eras vienen de la palabra época, que en la Biblia se nombran como épocas, ¿sí? Las eras vienen de las constelaciones. De las estrellas en el cielo. Ajá, vienen dadas por las estrellas en el cielo. Y nosotros vivimos diferentes épocas o diferentes eras gracias al movimiento de la Tierra. Ajá. La Tierra no se mueve de una sola manera. La Tierra tiene una forma que hace que ella, cuando gira, se esté moviendo de esta manera. Oscilación, ¿sí? Y traslación. Ajá, como un trompo, ¿cierto? Y eso hace que energéticamente ella se mueva a través de todas las constelaciones. Bien. ¿Sí? Hay millones, muchísimas constelaciones. Hasta no estudiadas y vistas, ¿no? Sí, porque entonces podríamos hablar hasta de Ofiuco, ¿no? Sí. Que tampoco es cierto eso que nos dicen de que hay un signo nuevo, de que ahora soy Ofiuco. No, eso no es cierto. ¿Verdad? No hay un signo nuevo como tal. No lo hay, porque Ofiuco existe y lo saben los astrónomos y lo saben los astrólogos desde hace muchísimos años. Entonces, conocidas y por las que se mueve la Tierra son esas 12, ¿sí? Que ya conocemos, que tienen los mismos nombres de los signos que nosotros conocemos, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Las constelaciones con los signos zodiacales no tienen nada que ver, simplemente se tomaron los nombres. Oh, bien. Nada más, ¿sí? Entonces, volvamos a esa oscilación que hace que cada equinoccio, el planeta se vaya moviendo, ¿sí? Por esas constelaciones. Ese movimiento o gran año dura más de 25 millones de años, ¿sí? Por lo que cada constelación tarda o dura 2150 años, más o menos. No hay un número exacto, pero sí está entre los 2000 y 2200 años, más o menos. Y esto coincide con la astrología maya, por lo que me dices. Sí. En el Solkin maya se habla de eso y la astrología también lo habla, que vendría siendo egipcia. Ajá, también. ¿Y cuál era la era de la que salimos supuestamente y en la que entramos? Nosotros todavía estamos en esa era. Ah, muy bien. No, ni siquiera hemos salido, ¿verdad? No hemos salido de ella. Los que hablan de... Vamos a hablarte de... ¿cómo decimos cuando decimos un número completo sin fracciones? ¿Entero? Ajá. Vamos a hablar de los números enteros, que hay muchos astrólogos que te lo manejan así para que sea más entendible, ¿no? Cada era dura 2000 años. Por no decir 2150, 2175, 2000 años. Sí. ¿Sí? Acabamos de tocar el año 2000. Entonces, hay muchos astrólogos que dicen que entonces ya entró la era de Acuario. Sí. Si nos vamos de 2000 en 2000 años. Sí. Pero también sabemos que no es cierto, que hay una pequeña fracción, ¿sí? Que hace que cada era dure más de 2000 años. Sí. Entonces, acabamos o estamos terminando la era de Piscis. Pero no es la siguiente, pero no es Acuario. No, la que sigue es Acuario. Nosotros nacimos, tú y yo nacimos en la transición de las dos eras. Nosotros tuvimos la valentía de formar parte, de decidir formar parte de esa transición. Se le llama transición, ¿por qué? Porque ninguna energía ni sale ni entra de tope. Ninguna. Energéticamente siempre va a haber una cola. Sí. En imágenes energéticas vas a ver la energía y vas a ver su cola. Sí. Sí, porque es una fuerza. Entonces, la energía de la era de Piscis tiene una cola.
Es como de el salida. amanecer, ¿no? Ajá. No entra la luz de No golpe. entra la luz No del son sol. las 6 y ya me encandiló el sol. Ajá. Ajá. Así no funciona, es energía. Y entonces, como un amanecer, poco a poco va saliendo o entrando el sol. ¿Sí? Para que salga la luna, ¿cierto? Sí. Uno entra y el otro sale. Y esa transición que hay, va entrando poco a poco la luz, ¿cierto? Entonces, Lo mismo sucede con un cambio de era. Nosotros estamos en ese proceso de cambio, en el que nos toca vivir tanto la salida de la energía de Piscis como la entrada de la energía de Acuario. o sea, somos seres de transición todos. Somos de transición. Una transición, si cada era dura más o menos 2150 años, por decirte un número, hay una transición de alrededor de 200, 300 años. Ujú. Más o Nosotros menos. estamos en ese proceso. Ah, bien. Entonces no somos ni Piscis ni Acuario. Ni Acuario. Y- No vamos a vivir ni la energía de Piscis porque no nos tocó vivirla por completo, ni tampoco nos va a tocar vivir, por lo menos en esta vida, la energía completa de Acuario. Y estamos mediando entre una y otra todo el tiempo. Por eso nos sentimos como nos sentimos. ¿Por qué? Porque resulta que este año, sí, estamos sintiendo la fuerza de la energía de Acuario. ¿Por qué? Porque el año 2020 fue, vamos a llamarlo así, como un año de quiebre, ¿sí? En el que se revienta Ujú. esa entrada. ¿Ustedes ya lo sabían? ¿Los astrólogos ya lo Sí. veían venir? Sí, fíjate que hay un astrólogo que se llama Christoph, Ajá. era un señor bastante grande, uruguayo. Hay un Ajá. video de él en YouTube, lo puedes encontrar, Ajá. de una entrevista que le hicieron, creo que en el 2017, Ujú. en el que él decía, con tablas estadísticas, él levanta la tabla y dice, señores, en el 2020 hay pandemia. Wow. Eso fue en el 2017 Ajá. y ese señor murió en el 2018. Ajá. Es decir, no fue algo que en el 2020 lo encontraste y alguien Ajá. lo inventó. Sí. No, y fue una entrevista que le hicieron en un periódico. Hay una astrología que se llama predictiva. Hay muchas formas de astrología. La astrología que yo practico es astrología terapéutica, en la que me siento con una persona, checamos su mapa astrológico y trabajamos a partir de él. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿A qué le tengo que bajar volumen? ¿A qué le tengo que subir volumen? Ujú. Eso es lo que trabajamos en una astrología terapéutica. Ujú. Pero hay astrología histórica, que es de la que te estoy hablando, Ujú. ¿sí? Y hay astrología predictiva. Ojo, la astrología predictiva no quiere decir que soy adivino. Ujú. No te puedo adivinar. Este señor, por supuesto, sabía que iba a haber una pandemia, pero no sabía cuándo, Ujú. no sabía qué iba a pasar. Él no sabía qué iba a suceder. Él habló de la pandemia, él incluso predijo la Ujú. pandemia del 83, Wow. que fue el SIDA. Pero él no sabía qué iba a ser. Esa es otra pandemia que Sí, pasamos claro. desapercibida, ¿verdad? Todavía la tenemos. Si no la tomamos en cuenta como pandemia, no supimos tomarla en cuenta como una pandemia. Pero fue una enfermedad que se Viralizó. mundializó. Sí, Menos sí. tiempo. Sí. Y Pero- a menos personas también. Por eso no lo hicimos tanto como pandemia. Sí. Pero es una pandemia. Wow. Y ahorita esa enfermedad, no la quiero llamar enfermedad porque toda enfermedad es una sanación. Sí. Esa situación no nada más pertenece a un grupo de personas. Y ahorita está expandida a cualquiera. Sí. Cualquiera puede exponerse a esa enfermedad. Por eso sigue siendo pandemia. Ujú. ¿Sí? Esta pues la vemos un poco más grave, un poco más grande, porque es una gripe que cualquiera puede pensar que una gripe pues Sí. te da y punto y no te Sí. vas a morir por ella, ¿no? Creo que eso fue lo que nos sacó mucho de onda. Pero sí hay muchos tipos de astrología. Y hablando de Piscis y de Acuario, ¿cuál es la energía de Acuario y cuál es la de Piscis? Fíjate que Para voy a saber tra- en qué ando, ¿no? estoy tratando de decir esto lo más simple posible. Ajá. Voy a seguir en ese punto de que sea lo más simple posible. Vamos a irnos a la Biblia para que sea más, Legible. más entendible a lo mejor, más ligero, por decirlo así. Moisés, cuando escribió los mandamientos, Ajá. Moisés representó el cambio Sí. de la era de Capricornio a la era de Aries. ¿Sí? Sí. Por eso, cuando él baja con las tablillas, se molesta porque tienen carneros
La gente tiene carneros de oro. Sí. ¿Por qué? Porque seguían pegados a la era anterior. Nuestros ancestros manejaban muy bien las eras. Las llamaban épocas. Sí. Pero tenían personas o energías que marcaban esas eras, ¿sí? En el caso de Moisés, Moisés marcó la entrada de la era de Aries, ¿sí? Sí. Jesús marcó la entrada de la era de Piscis. Por eso era el pescador y bla, bla, bla. Él pescaba y hacía muchas referencias al pescado. Por eso, y sorry por las personas a las que esto le afecte, lo siento, no es mi intención. Sí, sí. Si te has fijado que en el cristianismo o incluso en la iglesia católica, en los carros tienen el nombre de Jesús dentro de un pececito, Sí. que tienen esas etiquetas. Ajá, sí, sí. Pues señores, ahí ustedes están diciendo que Jesús perteneció a la era de Piscis. Eso es todo. Sí. Eso fue lo que marcó. Anteriormente en las casas cristianas, en la época de Jesús, las personas para avisar que seguían a Jesús ponían el signo de cáncer, el pescadito arriba y abajo. Ajá. Y ahí avisaban que seguían a la era de Piscis, que estaba representada por Jesús. ¿Y ahora cómo será la representación entonces? Todavía no tenemos al siguiente Mesías. ¡Ah, qué fuerte!, ¿verdad? Los judíos han de estar, ella lo dijo, ella lo sabe. Canceladísimo. Sí. No, fíjate que Acuario nos plantea otra cosa. Piscis nos planteaba el seguir, el seguimiento, el tener un gurú, el seguir a alguien. Y entonces por eso salieron las religiones, Sí. los gobiernos, las fronteras. Porque Piscis en su lado negativo, porque no todos los signos tienen un lado positivo y un lado negativo. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. Lastimosamente nosotros no hemos manejado de lleno una era por completo en su lado positivo. Espero que esta próxima así sea, que podamos manejarla positivamente. Entonces, parte de la entrada de Acuario es que están desapareciendo las religiones. Sí. El mismo Dalai Lama dijo que él es el último Dalai Lama. Ajá. Y mira el Papa. Es otra La cosa. mentalidad del Papa, incluso de Juan Pablo II, ya venía otra mentalidad en la que querían unir. Ratzinger fue un tropezón y ya como que dijeron, este es el bueno. Mejor este. Sí, ¿por qué? Porque están buscando incluso alinearse en una sola. Y comenzaron los poderes religiosos a reunirse. Sí, claro. ¿Por qué? Porque comenzó a entrar la era de Acuario. La era de Acuario me dice, todos somos uno. Todos somos iguales. Aquí nadie está por encima de nadie, pero hay que saberla entender. Porque luego podría parecer un monopolio, ¿no? Ajá. Nada más ver una religión grandotota. Ajá, y fíjate que también Acuario en su lado más negativo puede hacer que nosotros nos aislemos. No. Ya no necesito nada. Pues ya está. Fíjate que este es el representante más grande de la era de Acuario. Híjole. Sí, de hecho a lo mejor es el siguiente símbolo, ¿no? Ajá. Jesús Piscis, es decir, el celular. Ajá, el celular es Celularis. Jesús, representante de Piscis, sí es cierto. Uh-huh. La tecnología es el representante de la era de Acuario. La era de Acuario me habla de energía, de mucha tecnología. Por eso hay mucha diferencia de hace 20 años a hoy. ¿Por qué? Porque está mucho más marcada la energía de Acuario y entonces la tecnología abismalmente creció. Y crece a pasos gigantes, ¿no? Y crece de un año a otro, es gigantesco. O sea, la pandemia fue algo increíble, ¿no? Sí. ¿Y la pandemia para qué llega? Precisamente para que de verdad te encierres y veas hacia adentro. Sí, claro. Para eso nos llega una pandemia. A ver, vete a tu casa y enciérrate y pregúntate quién eres. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Para que de verdad te des cuenta que no te hace falta nada. Y hubo gente que evadió más, ¿no? Que dijo, los viajes están a mitad de precio y los veías por todos lados. Sí. Yo en la pandemia, haz de cuenta que senté a todos mis demonios y me puse a hablar de tú con ellos. Esa era la idea. ¿Por qué? Fíjate, si la bandera de Acuario, vámonos atrás, la bandera de Piscis era, necesitamos guía para poder salir adelante el Salvador, y encontrar un camino. Que no lo supimos manejar porque realmente la guía de Jesucristo no la entendimos. Nos fuimos por el lado negativo y nos fuimos por el lado de que, ay, Él dio su vida por ti.
Y entonces tu vida está basada en lo que le debes a él. La culpa en la culpa, en el dolor, en el pobrecito, murió, ve cómo murió. Eso es lo más que nos venden de Jesús. Ve cómo murió y murió por ti. Entonces, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Nos vendimos muy mal esa idea. Sí. ¿Por qué no nos vendimos la inteligencia que tenía ese hombre? Sí, claro, el don de palabra. No, nunca en ninguna religión se habla del todo de la inteligencia que tenía Jesús. Esa capacidad que tenía para poder entender al mundo y poder vivir en él. Sin juzgar, sin criticar, sin esperar nada de nadie. Simplemente vivió. Disfrutó lo que tenía que disfrutar, se enojó con lo que se tenía que enojar, porque también lo hizo, porque nos demostró lo que era ser un humano. Él lo que vino fue a demostrarnos eso, cómo vivir siendo humanos, con todos tus pedos emocionales y mentales. Sí, claro. Y disfrutar la vida desde ahí. Sí, con los peros, con los pros, con los contras, y vivir, porque eso fue lo que él hizo. Y cuando salió la información de su parte humana, pues la ocultaron. Sí. Que hay muchos documentos, ¿no? Muchísimos. Aquí necesitábamos un ejemplo. Mal tomamos el ejemplo. Lo hicimos a nuestra imagen, no a la que él era. Piscis es un signo que me habla de espiritualidad, por eso crecen las religiones, ¿sí? Por eso el paternalismo. Porque malentendimos la palabra espíritu, malentendimos la palabra alma, malentendimos la palabra espiritualidad y confundimos espiritualidad con ser borregos, con necesitar a alguien siempre, con depender. Y entonces necesitamos y dependemos de mamá, de papá, de parejas, de gobiernos, de religiones, de ideas. Porque ¿cuántas ideas hemos seguido sin ni siquiera estar seguros de ellas? Todo el tiempo, a todas horas. Porque nos malacostumbramos a eso y nos apegamos a eso. Y porque pertenecemos a través de las ideas. Pertenezco a mi familia, a mi sistema, a la sociedad. A través de lo que piensa mi familia. Y todavía decimos, no, pues así a mí me criaron. Sí. Así es mi familia, así somos todos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Dentro de todo eso que tú dices que eres, ¿realmente quién eres? Fíjate, soy un seguidor de religiones, de ideas, de pensamientos, de partidos políticos. Pero antes de mujeres, todo eso soy... de hombres, pero nunca sabes quién eres. Sí. ¿Por qué? Porque malentendimos lo que era la energía de Piscis y la llevamos en vez de espíritu, la llevamos a apegos. Malentendimos espiritualidad y creímos que si nos apegábamos y seguíamos como borregos, íbamos a crecer, íbamos a evolucionar. Y Acuario viene a romper con eso. Acuario Tú eres tu maestro. Sí. Y entonces, fíjate, ¿qué estamos sintiendo? Separación, división. Y hay muchas cabezas de crecimiento independiente ahorita que están luciendo porque la gente se está alejando de las religiones para acercarse a Dios. Sí, fíjate, hay muchas personas que están buscando a Dios, pero desde adentro. Sí, lo que hay, y es muy importante dejar claro, sí, hay que encontrar a Dios dentro de cada uno de nosotros, sin alejarme del mundo. Esa es la clave. No me puedo alejar del mundo. Soy social por naturaleza. Somos sociedad. Sí. Hay que respetar eso. El que Dios permitió que fuéramos 7.7 billones de personas, esa fue su idea. Ok, les voy a regalar un planeta y multiplíquense. Pero nunca dijo enciérrense. Tampoco dijo cásense y hagan religiones y sigan partidos políticos. No, tampoco dijo eso. Pero nos creó con la habilidad de multiplicarnos. Y ver por los demás. Todo el tiempo es el mensaje. Pero también nos creó con la habilidad de decidir. Yo decido si me multiplico, cierto. Porque pues ya somos muchos, ¿no? Ok. Se entiende y se respeta el pensamiento de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Acuario viene a plantear.
que no puede existir un solo pensamiento. No existe, ni jamás ha existido una sola religión. Como tampoco existe la mejor manera de gobernar un país. Eso no es cierto. No existe. No lo hay. Hay seres humanos con ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, miedos, completamente diferentes unos de otros. ¿Cómo haces que de eso se haga uno? No se puede. No, no puede haber una idea, no puede haber un pensamiento, no. Lo que sí podemos para ser uno es respetar el pensamiento, la idea, la creencia del otro. Pienso diferente a ti, pero respeto tu punto de vista. Sí, y si no lo comparto puedo irme. Tengo libre albedrío. Te respeto, te amo, te acepto. Y no trato de cambiar tu idea. No te cambio. La autopercepción ahorita, en esta oleada, como yo me autopercibo como esto, quiero cambiar tu forma de ver las cosas. No. Te respeto y te hablo como quieres, y yo tengo mi idea de lo que estoy viendo. Y de lo que soy. Y desde ahí partes. Desde ahí necesitamos comenzar a partir. Los padres necesitan respetar las ideas de los hijos. Los hijos necesitan respetar las ideas de los padres. A los papás no hay que cambiarlos. A los papás hay que entender la cultura que traen. Tú no puedes esperar que tu papá entienda tu postura, que tu mamá entienda tu postura y que aparte te la celebre. Sí. No, ahí es donde comienza todo, en el que acepto la postura de mi mamá, acepto la postura de mi papá, no la sigo. Ojo con eso. Ahorita no recuerdo qué parte de la Biblia lo dice, pero lo digo en una clase. Y les digo el versículo de la Biblia que lo dice, donde Jesús dice que para poder seguirlo necesitas aborrecer a tu papá y a tu mamá. Wow. Con esa palabra, con esa traducción, no sé si sería esa la traducción, sí, porque tenemos tan mal traducida la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero la traducción va en eso, en odio, en necesitas Sí. odiar a tu papá y a tu mamá, incluso a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si me quieres seguir. ¿Y cuál es el mensaje ahí? Fíjate, no es odiar, no es que tengo que odiar a la persona que es mi mamá y mi papá. No, lo que necesito aborrecer es la cultura de donde vienen. Para crear mi propia cultura. Para crear, ¿cómo rompo? ¿Cómo rompo la cultura de mi mamá y de mi papá si todo el tiempo estoy diciendo, pues así me criaron? Pues así soy. Pues eso es despertar. Sí. Mi propia vida, mis propias ideas. Sí. La idea es entender esa cultura para saber con qué me quedo y con qué no. Qué me sirve y qué no. Y no por eso irle a aventar a mi mamá que tu cultura es una porquería, no sirve, necesito cambiarla. Estás anticuada. Ajá. Mamá, eso era antes. No. Ni nosotros, generación de cristal, no sirven para nada. No. La idea es respetar el tiempo y el proceso de cada quien, porque cada uno de nosotros ha decidido el día, la hora, el lugar en el que nace. Así como también decidimos el hombre y la mujer de quien nacemos y a quien vamos a llamar mamá y papá. ¿Por qué? Porque esa es la energía que yo necesito para trabajar aquí. Esos dos tienen los mismos miedos que tengo yo. Entonces, ¿qué les juzgo y les digo que no sirven y que están anticuados y que tienen que cambiar? ¿Qué? Si soy lo mismo. Ajá. Para que de verdad la energía de Acuario entre de manera positiva, necesito primero trabajar en mí y entender en mí dónde tengo mis propias trabas. ¿Dónde estoy trabada? ¿Dónde estoy empeñada en hacer las cosas como me criaron, como yo creo? Aunque esté torcida, ¿no? Sí. Pero tengo que quedar aquí porque sí, yo quiero, porque... Sí. Ay, respira. Entonces estamos en una magnífica transición. Hay un privilegio. Una maravillosa. Yo creo que somos, para mí, las almas más valientes. Sí, o sea, ¿quién se atreve a llegar en un momento donde no sé si pienso o siento? Ajá, es que fíjate, estamos saliendo de la parte negativa de la transición, de la era de Piscis.
Pero la belleza de Acuario, de la y entrada. estamos entrando a esa fuerza que Acuario nos está regalando, que viene con nosotros desde hace años. Acuario lo estamos viendo desde hace años. Por llevártelo lo más cerca posible, cuando las mujeres pidieron votar, con la revolución industrial, cuando salieron los hippies. Uh-huh. Todo eso tiene que ver con Acuario, en el que pedíamos igualdad. Todas esas situaciones en las que años anteriores, muchos años atrás, comenzamos a pedir igualdad. Sí. Eso es Acuario. ¿Y crees que por la entrada, la fuerza haya entrado con tal determinación que nos fuimos al extremo también? Ese es el problema. El detalle es que nada en extremo es bueno. ¿Y eso tú consideras que estamos viendo un extremo? Pendiente. Estamos queriendo tocar el extremo. O sea, ni siquiera hemos llegado. No, todavía no. Estamos buscando el extremo. ¿Sabes qué? Eso nos pasa a los seres humanos, el irnos al extremo. Nos cuesta mucho el encontrar nuestro centro. Que realmente esa es la base de la espiritualidad. Sí. Encontrar tu centro, en el que reconoces tus dos extremos, sabes que tienes la facultad y puedes tocarlos en el momento que quieras, pero vivir en tu centro. Cuando hay un cambio tan fuerte de energía, pues estamos tocando los dos extremos. Tocamos el extremo de Piscis porque fíjate que todos nuestros cuerpos, y no estoy hablando de este físico tan grande, no es eso. Este es uno solo, por favor. Uno solo físico. Este físico tiene varios cuerpos energéticos. Ajá. ¿Sí? Nuestros cuerpos energéticos están acostumbrados a la energía de Piscis. Nuestros cuerpos energéticos sí traen eso de, pues así venimos desde hace siglos, ¿no? Ajá, sí. Pues así somos. Sí. Y nuestros cuerpos energéticos son los que están viviendo esa transición de manera tan fuerte, en el que están recibiendo una nueva energía que les está exigiendo. Hace unos años se les estaba pidiendo. Ahorita, a partir del 2020, esa energía de Acuario ya está exigiendo su entrada. Ya estoy aquí. Ya necesito que me saques esto. Que es la cola de la energía de Piscis. Y entonces, sí, todos esos cuerpos comienzan a rechazar. Y entonces este año es... Los astrólogos dicen que este año es... La palabra base de este año es inestabilidad. Sí, porque la inestabilidad es lo único que me puede ayudar a generar cambios. Si no me muevo, no cambio. Yo lo vi como renovar o morir. O te renuevas o te mueres. Gracias a esta inestabilidad energética que traemos. Y que a medida que va pasando y transcurriendo el año, va entrando con más fuerza. Chispas. Yo pensé que iba de salida y esto va empezando. Cariño, los próximos 6 meses van a ser hermosos. Sí, ¿verdad? Es lo que me estabas comentando. Sí, ¿por qué? Que se viene todo esto retrógrado, ¿no? Yo escucho que retrógrado y... Sí, porque la energía necesita reacomodarse. Y entonces, pues, si necesito devolverme y reacomodar, eso es lo que nos está planteando el universo. Devuélvete y reacomoda. Da 2 pasos atrás y reacomoda tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos, reacomoda. Ahorita estamos saliendo de una energía muy mental que nos generó Géminis. ¿Sí? Géminis nos estaba generando en estos días una energía muy mental y traíamos la cabeza loca. Sí. Hasta dolor de cabeza y mareo y muchas situaciones aquí, la boca seca, muchos mareos, dolores de cabeza, sentimiento de como que si te estuvieran haciendo así. Sí. Energéticamente. Sí, porque pues tenemos cuerpos energéticos que reaccionan. Nada más para ir concluyendo y parafraseando, entonces estamos viviendo una transición. Sí. De la era de Piscis a Acuario. Piscis era seguir las religiones, las masas, encontrar un guía, y estamos despertando a darnos cuenta que nosotros somos nuestro propio maestro, pero sin aislarnos, encontrar la divinidad a través de mí sin aislarnos. Y compartirla con otros. Muy bien. ¿Cuál es tu conclusión del tema o cómo te gustaría despedirte compartiéndonos qué? Fíjate que lo que he estado diciendo últimamente en mis clases, a mis pacientes, deja de amargarte la vida, de buscar una excusa,
Tenemos tantas excusas para jodernos la vida. Sí. Que si mi mamá, que si mi papá, que si mi pareja, que si mis hijos, que si el vecino, que si se me atravesaron, que horrible mi trabajo, que esto es horrible vivir. En serio. Nada más te voy a decir una cosa. Tú decidiste estar aquí. Tú decidiste también cuándo llegaste y cuándo te vas. ¿Qué tal si el viaje y el trayecto lo haces un poco mejor? Y disfrutas un poco más lo que estás viviendo. Sí, a lo mejor está muy jodido lo que estás viviendo ahorita. Pero ¿qué tal si lo cambias? ¿Qué tal si te vas de donde estás? ¿Qué tal si te mueves? Intenta moverte. ¿Por qué te tienes que quedar ahí y decirle al mundo que esa es la cruz que tú tienes que cargar? No, no hay cruces en este mundo. No hay nada que nos obligue a estar en algún lado. Siempre va a haber una solución. Siempre va a haber una salida. No la estás queriendo ver. Nuevo momento, nueva oportunidad. Permítete. ¿Dónde te pueden encontrar y qué servicios ofreces? Doy terapias desde tu carta astral. Utilizamos tu carta astral para ver a qué vine. Sí. Fíjate que la carta astral, imagínate que es el proyecto que tú hiciste antes de bajar aquí. Y te paraste allá arriba y dijiste, fíjate, señor, que necesito aprender esto. Sí. Necesito vivirlo en el mundo más dual que existe. Sí, claro. En ese que vive de miedo, para poder despertar los míos y sanar esto. Y te dijeron, ¿estás listo? Adelante. Verla nos abre un poquito el panorama. Y muchas veces cuando vemos lo que hay en una carta astral decimos, fíjate que me estaba amargando la vida por esto. Uh-huh. Y no, me tengo que fijar más en esto. Aquí estoy perdiendo el tiempo. Muchos de nosotros perdemos el tiempo en emociones y situaciones que la carta astral nos dice, aquí no tanto, mejor aquí. Pégale más para acá. Ajá. Y entonces luego trabajamos en esa terapia energética en la que te ayudamos a sanar esas creencias que te tienen ahí atascado. Con las terapias energéticas ayudamos a que sueltes, a que te liberes, a que no sea tan pisciano. Sí. Esa energía en la que necesito esto y sufrir desde aquí para aprender. Ay, no. Ya se acabó eso. Ajá. Necesitamos ir soltando eso. ¿Y alguna red social que te gustaría compartir? ¿O solo dejamos tu WhatsApp aquí abajo? Por favor. El WhatsApp mejor. Sí. Déjela atormentar en sus páginas. Por favor. No las veo casi. Sí. Sorry. Ella sigue en la era de las no redes. Sí, gracias. Gracias al cielo. Demasiado acuario. Sí. Muchas gracias. Muchísimas por gracias compartir esta información en la carrilla espiritual de muchísimo valor. Y este fue un episodio más de la carrilla espiritual. Un buen episodio para el despertar. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo para todos. La carrilla espiritual.